Bienvenidos a un estudio en la palabra. Estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a un estudio en la palabra. Soy el evangelista Jimmy Schwager junto a Lauren Larson, Dr. David Watts, Dr. Jimmy Dupree, John Rosenstern y Dave Smith y ustedes. Estamos alegres de tenerles con nosotros, quiero que lo sepan. Estamos estudiando el gran capítulo 8 de Romanos, que es uno de mis capítulos favoritos en toda la palabra de Dios. Espero que ustedes reciban tanto de esto como nosotros. Y voy a pedir que leamos el versículo 3 una vez más, por favor, Lauren. Lo que la ley no pudo hacer porque no pudo contra la naturaleza pecaminosa por cuanto era débil por la carne. Aquellos bajo la ley tenían solo la fuerza de voluntad que es insuficiente. Así que a pesar de lo mucho que intentaban, no podían guardar la ley entonces, y la misma inhabilidad persiste actualmente. Toda persona que trata de vivir para Dios por un sistema de leyes está condenada al fracaso, porque el Espíritu Santo no opera en esa capacidad. Dios enviando a su Hijo se refiere a la condición del hombre de que no puede salvarse a sí mismo y no puede guardar una simple ley. Por lo tanto, la necesidad de un Salvador. En semejanza de carne de pecado. Esto quiere decir que Cristo fue realmente humano, conformado en apariencia a carne que es caracterizada por el pecado, pero aún sin pecado. Y a causa del pecado, para expiar el pecado, para destruir su poder y para salvar y santificar a sus víctimas, y siento la presencia del Señor mientras leo esto. Amén. Condenó al pecado en la carne. Destruyó el poder del pecado, entregando su cuerpo perfecto como sacrificio por el pecado, que hizo posible que el pecado fuese derrotado en nuestra vida. Todo fue a través de la cruz. Y esto contiene tanto material que realmente lo que la ley no podía hacer, Dios entregó la ley para mostrar al hombre lo que él era. Y no fue una situación agradable. Y es para mostrar realmente cómo resolver el problema, que es realmente una obediencia al Señor. La ley era importante cuando fue entregada. La única nación en el mundo que tenía la ley de Dios era Israel, y lo puso por encima de toda otra nación del mundo, porque era de Dios. Y realmente era importante, pero no le daba al hombre habilidad para vivir correctamente, y ese es el problema. Esto nos muestra el propósito de Dios. La razón por qué Cristo vino fue por el pecado. Él vino para derrotar el poder del pecado, redimirnos de la atadura de pecado, para que la necesidad de que viniera primeramente como hombre para redimir al hombre viviendo la vida justa, santa y perfecta de la ley que Él escribió, y luego cumpliendo esa ley, muriendo en la cruz a nuestro favor como nuestro sustituto. El plan de Dios está presentado perfectamente para nosotros en estas palabras. Por el pecado, pensamos en esto, Él condenó al pecado en la carne, en su carne Él se llevó la pena por nosotros, para que pudiéramos tener comunión y poder para servirle. Sí. La ley no podía operar porque era débil a través de la carne. Sí, éramos el problema. Así es, no podía funcionar, por el hombre pecado. No podía guardar la ley. Un autor que leí dice que la ley podía detectar el pecado, pero no podía derrotar al pecado. Así es como él lo dijo. Repítelo, por favor. Sí, un autor dijo que la ley podía detectar el pecado, pero no podía derrotar al pecado. Que solo Cristo y la cruz pudo derrotar el pecado. Así es. Correcto. Y podrán darse cuenta de que en lugar de lo que Pablo ya escribió, sus declaraciones aquí describen la ley como el objeto de nuestra fe. Y cuando decimos ley, por supuesto sabemos que él quiso decir la ley mosaica, pero se refiere a cualquier actividad religiosa o ley o rutina en la que la persona pueda poner su fe. Porque inevitablemente cualquier ley que usted pueda inventar por sí mismo va a violar. Porque el hombre aún en sí mismo es incapaz espiritualmente de mantener justicia o una vida justa. Permítame hacer esta pregunta. Recientemente yo vi a un vehículo que estaba en un área y personas salieron de allí
y pregunté dónde habían estado y me dijeron que habían estado en un encuentro toda la noche. Ellos escribieron sus pecados en un papel, me contaron, ¿no? Y lo echaron en un fuego porque era invierno, así que hicieron una fogata. Y esos pedazos de papel que se quemaron presentaba que ellos tenían ahora victoria sobre el pecado. ¿Eso fue una obra de la carne? Bueno, ciertamente, claro que sí. Ahora, si esa misma gente hubiera sido enseñada que sus pecados fueron derrotados por Cristo en el Calvario y que pusieran sus ojos, su esperanza, dependencia y su confianza en Él, esa sesión hubiera tenido valor, porque les hubiera enseñado el objeto correcto de fe. Esto es lo que Pablo está enseñando. Él está diciendo que ninguna ley, miren, si la ley mosaica, que era perfecta y santa y justa, y en la mente de Dios, Pablo escribió y dijo que era pneumatikos, que literalmente era del Espíritu de Dios, si no puede proveer justicia, que nos hace pensar que nuestros medios y caminos lo pueden lograr. Entonces, él está descalificando la fe en cualquier cosa fuera de Cristo y la cruz. Y eso, una vez más, la sesión que estamos leyendo es algo que se trata de lo que causa el espíritu de vida. No me parece que esas cosas realmente ayudan a alguien de alguna manera. Bueno, yo creo que si estuvieran en un grupo de personas como este aquí y le enseñáramos la manera correcta de vivir para Dios, eso sería de beneficio, es lo que quise decir. Si usted, mire, si usted escribe su pecado en una hoja de papel y lo quema, usted solo, bueno, y si usted depende de eso como su medio de salvación y su medio de santificación, sería lo mismo que una persona que dependa de su bautismo en agua como su medio de salvación o su medio de santificación. Es lo mismo, el mismo concepto, cualquier cosa, ya sea escribir sus pecados y quemarlos, o ser bautizados en agua, o cualquier cosa similar. Si una persona simbólicamente hiciera eso, mire, no es necesario, pero si eso fuese respaldado por la idea de que tengo que confesarle esto al Señor y estoy confiando en Jesús y lo que Él hizo en el Calvario, bueno, simplemente, como usted dijo, eso en sí mismo no es algo beneficioso, así como tomar la Santa Cena sin entenderlo o pensando que la Santa Cena es la que nos da la justicia de Dios, eso no es de beneficio. Pero es como ponen un papel, por ejemplo, como escribieron sus pecados allí, lo pusieron en el fuego y ahora ven que esas llamas queman ese papel y empiezan a decir, mis pecados se han ido, se han ido. Eso está diciendo ahora que Cristo no necesitamos lo que Él hizo. Yo estaba escuchando a una discusión de una familia muy famosa, una familia de cacería muy famosa en la iglesia de Cristo, y el padre de la familia dijo que la persona es salva en el bautismo en aguas y que cuando la persona es sumergida es cuando la persona es salvada, y uno de los hijos estaba en desacuerdo y dijo, no, uno es salvo cuando uno confiesa los pecados y le pide a Cristo perdón. Y yo estaba muy sorprendido por la discusión que estaba escuchando entre estos dos individuos, pero mucha gente cae en esa primera categoría y piensa, bueno, cuando yo sea sumergido, mis pecados van a ser perdonados cuando sea sumergido bajo el agua. O piensa, bueno, yo fui a esta sesión y quemé mi pecado en una hoja de papel. Mis pecados son perdonados. Bueno, nuestros pecados son perdonados cuando le pedimos al Señor que nos perdone y confesamos nuestros pecados. Él es fiel y justo de perdonar nuestros pecados y de limpiarnos de toda injusticia, de toda maldad. Mire, cuando yo no quiero criticar el celo por Dios que la gente tiene, especialmente cuando recién le dan su vida al Señor, yo solo quiero discipularlos e instruirlos de la manera correcta. Así que yo no quiero castigar el celo. Es bueno si quieren tener victoria sobre el pecado y están celebrando que Dios los ha perdonado de su pecado, pero debemos, como pastores, debemos dirigirlos a la manera bíblica de la victoria sobre el pecado. Tenemos que discipularlos correctamente porque este tipo de modas, ya sean sesiones de encuentro o el énfasis en el bautismo, sea lo que sea, hay tantísimas cosas que existen que en un par de versículos después, en las notas, usted dijo que si dependen de eso, estarán destinados al fracaso. Sí, lo mismo es verdad, no solo con la salvación, pero la santificación. Sí, mismo principio. Sí, Pablo, nuestra fe tiene que estar en Cristo. La ley
La ley puede revelar qué es el pecado. La ley puede enseñarnos cosas buenas en cuanto a vivir en comunidad todos juntos, pero la ley no tiene poder para transformar el corazón de una persona. Lo único que puede transformar el corazón de la persona es confiar en Jesús. Entonces se requiere lo que Él hizo en la cruz. Exactamente. Se requiere de algo más que cambiar el comportamiento externo, sino un cambio de corazón. Yo soy como el Dr. Watts. Si alguien quiere quemar una hoja de papel, no hay problema, pero eso no va a cambiar la realidad. Tal vez los haga sentirse mejor de sí mismos, pero debería ser una manifestación externa de lo que ellos saben que Cristo ha hecho en su corazón. Varios años atrás, eso fue bastante prominente. Muy prominente. La gente se quedaba toda la noche, quemaban el papel o lo que hacían con eso. Y algunos lo despedazaban y lo arrojaban al aire. Otros lo arrojaban y lo pisoteaban. Otros lo quemaban. Así es. Pablo diría de Israel que tenían celo por Dios, pero no de acuerdo a la justicia de Dios. Y trataron de establecer su propia justicia. Y eso es lo que uno hace. Uno básicamente dice, miren, yo no quiero la justicia de Dios. Israel, si lo leemos, lo vamos a leer después en Romanos 10, lo hizo voluntariamente. Ellos hicieron a un lado la justicia de Dios para establecer su propia justicia. Pero Cristo es el fin de la ley para los que creen. Así que debemos depender de Cristo porque la ley nos dirigía a Cristo. Si usted no está buscando a Cristo, realmente no está entendiendo la ley para comenzar. Nos dirigía a Cristo. Ahora que tenemos a Cristo, tenemos el cumplimiento de la ley y vamos a hablar de eso en el próximo versículo que viene aquí, porque ahora va a ser por la justicia de la ley que va a cumplirse en nosotros por la fe. Así es. Dicen que tenemos que ir a la pausa y ya volvemos, así que por favor, no se vayan, por favor. Desde el ministerio de Jimmy Swaggart, esta es la cadena Sun Life. La Biblia dice, porque lo que la ley no podía hacer en que era débil a través de la carne, esto quería decir que no importa cuánto tratasen, solamente tenían la carne para ayudarles a guardar la ley y no lo podían hacer. ¿Es eso correcto? Correcto, sí. Amén. Sí. ¿Hay diferencias hoy día? No. Bueno, el requisito era que debían guardarlo perfectamente. Y el hombre no puede hacer eso. Bueno, recordemos que aún la ley, y tiene la razón, pero recordemos que la ley aún proveía por algunos pecados que fuesen cubiertos por el sistema de sacrificios. Sí. Entonces aún tenía dentro de ella el margen de que algunos pecados fuesen perdonados. El sumo sacerdote o un profeta podía, si tenía la mente de Dios, podía declarar a una persona libre de adulterio, asesinato, como David a través del profeta Natán. Pero la ley misma tenía provisión para el sacrificio. El problema era que el hombre, por causa de su condición espiritual, el hombre es dominado por la naturaleza del pecado. Sin que eso sea eliminado o detenido, en algún punto ese individuo iba a violar las leyes en su carácter y naturaleza, de acuerdo como se describe en la ley. Así que simplemente era una total, hubiera tenido diferentes razones, pero como todo mundo aquí ha dicho, la razón primordial de la ley era dirigirnos a Cristo para mostrarnos nuestra necesidad de un Salvador, porque éramos incapaces espiritualmente de cumplir con la ley en sí misma. Sí. No podía. Ellos no Nadie podían. hubiera podido. Nadie podía, nosotros no Nadie hubiera podemos ahora podido. tampoco. Y parte del problema es que la gente trataba de crear nuevas leyes. Y nosotros hacemos lo mismo el día de hoy. Tratamos de legislar la moralidad. Sí. Y no lo podemos hacer. No. En el Antiguo Testamento creaban y ellos inventaban todo tipo de leyes dependiendo de las circunstancias. Entonces, en vez de tratar de permitir que la circunstancia pueda entregárselo a Cristo de la manera como debemos el día de hoy,
siempre estaban tratando de inventar algo para que se encargara de eso, un nuevo sacrificio, una nueva ofrenda. Ellos tenían que continuar en sus obras para mantener su relación. Nosotros tenemos que rendir nuestra vida a Cristo, guardar y mantener la cruz como el objeto de nuestra fe, en vez de tratar de inventar nuevas obras para probar que lo somos. Y esa es la manera como nosotros hacemos lo que ellos no podían hacer. Correcto. Y nuestra fe está en Cristo y lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Bien, algunos dicen que nosotros exageramos la cruz, que tenemos que hacer algunas cosas nosotros mismos. ¿Qué responden ustedes? Es imposible tener demasiado de la cruz. Debemos ser completamente dependientes del Espíritu Santo y Él obra exclusivamente a través de la obra consumada de la cruz. Ese es el beneficio del Nuevo Testamento o del Nuevo Pacto. Es la venida del Espíritu Santo que mora con nosotros y está en nosotros, habilitándonos para mantener nuestro caminar con el Señor. A diferencia de tratar de vivir bajo la ley, como dijo Loren, tenían el sistema de sacrificios, pero no tenían al Espíritu Santo obrando en sus vidas, lo cual podía cambiarlos y darles una nueva naturaleza y obrar en esa nueva naturaleza por lo que Cristo hizo en la cruz. Ellos no tenían esa capacidad, así que nosotros tenemos algo. Ellos eran salvos, pero no tenían los beneficios de la regeneración o de la vida regenerada que viene a través de Cristo y la cruz. Lo que hace las cosas tan mal hoy día es que nosotros sí tenemos la manera y el camino para hacerlo. Dios nos lo ha dado. Y que nosotros ignoremos eso y que tratemos de vivir para Dios por medios de leyes que nosotros fomentamos, nosotros las inventamos y somos buenos haciendo eso. Yo me fijo, y hablamos en hacer leyes, una vez más no estoy hablando de esto para ser crítico, pero me fijo en Juan Calvino en Ginebra. Él tuvo a multitudes de leyes que la gente tenía que obedecer y si no, él los arrestaba físicamente. Así que estaban tratando de crear una utopía cristiana, pero ¿sería eso diferente a lo que los judíos querían bajo el antiguo pacto, sus leyes, o la Iglesia Católica Romana con sus leyes tradicionales? Cada vez que nosotros tratamos de, creo que usted utilizó el término de legislar la ley por la moralidad, no va a funcionar. El corazón tiene que operar con fe y Dios tiene que moverse en la vida de ese individuo. Y por eso es que cuando vemos áreas en donde el cristianismo se predica y se enseña, y usted ha experimentado eso por todo el mundo, hermano Swagger, el corazón de la gente cambia y luego la sociedad cambia. No se puede hacer que la gente se conforme a la sociedad y que piensen de que esto los va a cambiar. No me malentiendan. La ley fue hecha para los que no son justos, que viven incorrectamente, porque sí pone parámetros en lo que es aceptable para la sociedad. Así que si no había una ley en la tierra como lo que experimentamos aquí en los Estados Unidos, vemos que la ilegalidad está funcionando porque el crimen no se castiga, la ilegalidad no se castiga y las leyes que existen están cambiándolas para que signifiquen otras cosas. Así que está en el corazón del hombre cometer actos de maldad. Bien, pero lo que estás diciendo y es correcto. La sociedad tiene que tener un sistema señor, de leyes. Y la palabra de Dios lo tiene. Tiene que tener un sistema de leyes o la situación se deshace, ¿no? Todo el mundo ha visto esta situación aquí en los Estados Unidos durante el último año. Sí, amén. Y todavía continúa el día de hoy. Están robando en las tiendas, están cometiendo crímenes y realmente hay una ley en contra de ello, pero hay fiscales distritales que no han están hecho persiguiendo, nada. Están procesando a los propietarios que están defendiendo su comercio, permitiendo que el criminal salga libre. Así es. Esta parte de la ilegalidad que podemos ver más y más en estos últimos días, sabemos que Dios ordenó la institución del matrimonio, sabemos que Dios ordenó a la iglesia y que Dios ordenó el gobierno. Sí. Esas tres instituciones fueron ordenadas por Dios y no se puede tener una sociedad sin leyes. Eso es, obviamente lo sabemos. Y como usted dijo, cuando predicamos el evangelio y cambiamos el corazón de la gente, de hecho, hemos visto el cambio en países que han tenido el evangelio. Un amigo mío, con el que yo fui a la universidad, sus padres eran misioneros en Malawi, en África. Y cada día a mediodía, ellos tenían una cafetería, una librería que estaba enseguida de un edificio gubernamental en la capital y ellos transmitían su programación todos los días a mediodía. Se transmitía y los funcionarios públicos llegaban allí a la cafetería y
recibían a Cristo viendo la transmisión de Jimmy Swaggart y ese ministerio en los 70s y 80s en Malawi, en África, plantaron más de 500 iglesias en todo el país. Alabado Dios. Y hubo un cambio muy notable. El cristianismo en Malawi fue afectado directamente por este ministerio y por la predicación del evangelio. Cambió todo ese país de lo que era a lo que es el día de hoy. Y hemos visto al Señor hacer eso. Hay muchos países que han tenido ese mismo efecto por las cruzadas y por la programación. Pero todo eso viene por el cambio de corazón, no por tratar de crear esa utopía cristiana. Correcto. John Alexander Dowie trató de crear Zion, Illinois, sí, así es. y trató de crear uno de los precursores del pentecostalismo clásico, trató de crear esa utopía, y la gente hoy de esa teología del reino ahora está tratando de crear una sociedad perfecta, un mundo perfecto. Sí. Bueno, no es de lo que todo esto se trata. Fue el hermano Trotter quien pastoreó esa iglesia por un periodo de tiempo y estuvo muy cerca de ser destruida. Él contó que la dama que dirigía el grupo en la iglesia, que era una mujer buena, realmente que lo era, pero ella era insistente en que la iglesia guardase el sábado, y la iglesia estaba dividida en el tema. La mitad creía lo que el hermano Trotter estaba predicando, que la ley no funcionaba, y la otra mitad demandaba la ley. Y un día una señora se le acercó a él, la principal, para pedirle si podían usar la iglesia el sábado. Él le respondió, si es para guardar el día, no pueden. Y si simplemente quieren celebrar un servicio, claro que sí. Pero si quieren guardar el día, no, de ninguna manera. Y ella dijo, bueno, es nuestra iglesia, sí lo es, le dijo. Y si insisten, bueno, yo me voy. Pero mientras yo esté aquí, vamos a obedecer la palabra de Dios. Amén. Y él contó que la iglesia estuvo muy cerca de dividirse. Eso fue en Battle Creek, Michigan. Allí hay muchos adventistas en esa parte del mundo. Sí. Y él dijo que un domingo en la noche o domingo en la mañana, la líder se puso de pie, la señora, y pidió decir algo. Estoy hablando de la ley. Y le dijo al hermano Trotter si podía decir algo. Claro que sí, adelante, le respondió. Ella dijo, bueno, yo me puse de rodillas anoche. Ella dijo, Señor, entonces, ¿quién está correcto? ¿El hermano Trotter o nosotros? Porque ambos no podemos estar en lo correcto. Yo quiero que me muestres. Y si le pide al Señor que le muestre algo que ustedes conocen, Amén. Él lo va a hacer. Y ella dijo, Él me mostró. Y me dijo que le dijera al pueblo que no se trata de un día, sino de una persona. El Señor Jesucristo. Y la iglesia empezó a crecer de allí en adelante. Y el Señor usó eso para tocar a cientos de personas y fue increíble. Pero si él hubiese cedido en eso, hubiese destruido la iglesia. Sí. Pero si una persona le pide al Señor qué es lo correcto, nosotros le imploramos, pídale al Señor lo que es correcto con lo que estamos enseñando. Pídale, pregúntele si es correcto. Y si usted es sincero, Él le mostrará lo que es correcto. Así Él es. lo hará, se los prometo, porque realmente Él le ama tanto como me ama a mí o a cualquier otra persona. Muchas gracias por haber estado con nosotros hoy. Se nos terminó el tiempo. Cuéntele a otros sobre un estudio en la palabra, por favor. No importa quiénes sean, necesitan escucharlo y será de bendición para ellos. Soy Jimmy Swaggart diciendo una vez más gracias por haber estado con nosotros. Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos en un estudio en la palabra.